quiero que entregue un búho que tenemos en la casa. Yo no sé qué contacto tienen, doctora. Doctora, yo sabía que mi hijo iba a morir. O sea, él se llevó el búho el día de su muerte. Sí, doctor. El búho me llevó al lugar donde mi hijo murió. Doctora, mi hijo está aquí y va a haber una señal. Qué bello animal. Doctora, mi hijo está aquí. Mira cómo vengo otra vez, poniendo mis raíces para toda mi gente. Ajá. No importa el ritmo que siente. Escucha bien, y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Escúchame, no viva la vida con tanto desagrado. La vida es un regalo. Mira cómo vengo otra vez, otra vez, otra vez. He dicho. El filósofo griego Epicuro de Samos dijo: la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Profunda la cita, ¿no? Los griegos. Bueno, pues veamos cómo se relaciona con el primer caso del día de hoy. Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Aunque le duela a ella y me duela a mí, hay que dejarlo ir. Las conexiones se hacen de diferentes formas y la mía es a través de él. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Porter. Iván, dime quién es Mary, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Mary es mi esposa y la estoy demandando porque quiero que entregue un búho que tenemos en la casa. Y aparte de eso, quiero que se meta a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué? Porque mi esposa no deja ir a nuestro hijo. Mi hijo murió hace 2 años, pero ella todavía no lo deja ir. Déjeme contarle. Ok, espérate un momentito, antes de que siga. Solo para información mía, ¿cuánto tiempo llevan ustedes casados? 20 años. 20 años de casados. Y tu hijo falleció hace 2 años. Hace 2 años. ¿Qué edad tenía? Tenía 16, ahorita estaría cumpliendo ya 18. 18. Ok. Explica. Sí. Verá, nosotros nos conocimos en Montana con mi esposa y pues nos casamos y todo. Y pues procreamos a un niño, solo un niño. Y él pues, empezó a crecer y pues empezamos a notar ciertos cambios que tenía mi hijo. Lo llevamos con los doctores, lo llevamos con psicólogos. ¿Pero cambios qué? ¿En su comportamiento? En su conducta, en su comportamiento, sí. Okay. A veces introvertido, a veces extrovertido, a veces ágil y a veces tímido. Muchas cosas que empezaron a sucederle en esos cambios de comportamiento. Ok. Ya, entonces llegaron a una conclusión los psicólogos de decirnos que tenía un nivel bajo de autismo, ¿verdad? Pero bueno, seguimos en la lucha de criar a nuestro hijo como debe ser. Lo que sí nos aconsejaban que siguiéramos ahí en Montana porque la naturaleza y los animalitos, todo eso le ayudaba a mi hijo a mejorar. Y efectivamente así fue, él se fue creando en ese ambiente a tal grado que pues ya cuando creció, fue creciendo, él ya disfrutaba al máximo la naturaleza. Ayudaba a las personas, él era muy colaborador con las personas. Y cierto día se fue él ya solo a caminar a una de las montañas y encontró un búho que estaba malherido, lo llevó a la casa, lo curó y todo. Y yo cuando lo vi, pues un poco temeroso, porque yo sí le tengo un poco de miedo a esas aves, no me gustan mucho, son aves de rapiña, son peligrosas. Tan bellas que son y sí, representan sabiduría, o sea, el simbolismo que siempre
Pero bueno, sí, Es cierto, son, a es ver, cierto, es Rapiña, cierto, tienes doctora. razón. Sí, pero a mí no, a mí en lo particular no. Ay. Pero con mi hijo hicieron buena comunicación, se entendieron muy bien. Y entonces mi hijo prácticamente que lo adoptó, se quedó con él y todo, y fue creciendo el búho junto con él. Y de repente un día yo me levanto, encontramos que mi hijo no estaba, pues y yo le pregunto a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Y me dice, salió. Pasó una hora y nada, me desesperé, salí a la calle, empecé a buscarlo por todos lados, en las montañas, nada. Llamé a la policía, no lo encontramos. Sí, no lo encontraron hasta el día siguiente, doctora. Él cayó de un peñasco y falleció, y así fue como yo quedé devastado, doctora. Quedé totalmente devastado. Pero dije, tenía que levantarme porque hay una mujer a la que yo amo mucho, doctora. Pero ella se comunicó con el búho. Yo no sé qué contacto tienen, doctora. Y anda siempre con el búho haciendo cosas extrañas. Por ejemplo, empezó a tapizar la casa de negro, tapando las ventanas, los baños. Y se encerraba con él hasta 3 horas. Y entonces todas esas cosas me están preocupando demasiado, doctora. Porque créame, ya no soporto más esta situación. He encontrado a mi esposa hablando con el búho. No sé qué le dice, pero ella Ok, le platica. dime algo, ¿tu hijo crió este búho dentro de la casa Sí. o él lo sacaba a la intemperie también? No, sí lo crió, pero lo sacaba a la intemperie. Pero él siempre andaba con el búho acá o en el hombro. Y O sea que el cuando búho salía- vivía principalmente dentro de la casa. Sí. Siento mucho tu pérdida, igual que para ti. Bueno, ¿cómo respondes a la demanda de tu esposo? Bueno, doctora, primero que nada, yo sí estoy viviendo mi duelo. Quizás no de la manera que él espera. Mi hijo tenía ciertas premoniciones que nos las hacía saber acerca de cosas que iban a pasar y él las sabía. Y siempre me decía, mamá, yo me voy a ir primero que ustedes. Tú necesitas prepararte. Sí me asustó muchas veces y no me gustaba que me dijera eso, doctora, porque nadie quiere que su hijo se muera, nadie quiere que su hija se muera antes que tú. Claro. Y bueno, él fue creciendo, se convirtió en una persona muy amante de la naturaleza, muy cooperativa. Le gustaba ayudar a los demás, siempre con un mensaje de esperanza, de tenemos que ser felices, de que todos nos vamos a morir. Nunca esperé que pasara esto, doctora. Ok. Vamos a hacer un corto receso. Fíjate lo que te voy a preguntar para que me lo respondas a la vuelta. ¿Cabe la posibilidad de lo que ocurrió fue un suicidio? Me lo dices después del receso. No se vayan. Doctora, él me dio esto el día de mi cumpleaños. Mamá, que tengas un feliz cumpleaños. Aquí con el mensajero, que pronto será tuyo. ¿El búho tiene nombre? Sí, doctora, se llama Tony. Se llama Tony. Caso cerrado. Caso cerrado. Iván y Mari tienen 20 años de matrimonio. Tuvieron un solo hijo. Este murió hace 2 años, a los 16 años de edad. Esto ha afectado a esta pareja de una manera indeleble. Y yo te pregunto, ¿existe la posibilidad que este muchacho se suicidó? No, doctora. Porque él veía la muerte de una manera bonita. Sí. Él no veía la muerte como un evento trágico, terminal. Él lo veía como trascendencia, como cambio de dimensión. Sí. Y yo sé porque he leído muchísimo, que hay chicos jóvenes que idealizan este concepto y llegan a tener tal curiosidad por ello que se suicidan, No, doctora, eso no fue así. ¿no? No, yo tenía mucha conexión con mi hijo y yo sé
de madre que no. Que A mí él sí me disfrutaba surge la duda, vida. doctora, porque él conocía muy bien esa montaña. Él la conocía como la palma de su mano. Por eso me extraña de que se haya caído así de repente. Bueno, pero también se pudo haber resbalado, o sea, las Doctora, él condiciones... disfrutaba de la vida. Él quería que yo la disfrutara como él. ¿Cómo era su vida social? ¿Era un chico que tenía vida social? Sí, la tenía. ¿Tenía Sí, amigos? tenía amigos, participaba en todo lo que fuera el bienestar de las personas. Doctora, yo aquí tengo unas evidencias y yo sé que esto me dice que mi hijo no se suicidó. A ver, déjame ver. Quisiera leerle algo. Démelo. Sueño mi muerte y no tengo miedo. Sueño con un vuelo de aire fino. Me voy a morir y no tengo miedo. Doctora, él lo sabía. Doctora, él me dio esto el día de mi cumpleaños. Mamá, que tengas un feliz cumpleaños. Aquí con el mensajero, que pronto será tuyo. Y el mensajero es el búho. El mensajero es el búho. Él siempre tuvo una conexión con el búho que yo nunca entendí. Yo la entendí, doctora, el día en que él murió, doctora. ¿Por qué? Yo estaba en la cocina. Mi hijo ya se había ido como habitualmente lo hacía, con el búho. Y repentinamente yo sentí que él llegó a las 10 de la mañana, como siempre lo hacía. Y le dije, Mario, ¿estás aquí? Doctora, y él no estaba. Entró el búho. O sea, él se llevó el búho el día de su muerte. Sí, doctora. Y el búho regresó solo. El búho regresó solo y hizo como un ruido extraño, doctora. Y en ese momento, doctora, en ese momento, ¿Tú sabías que tu hijo había mi muerto? hijo murió, doctora. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Sus cartas suenan a despedida. Me da mucho dolor decirte, pero me suena como a una despedida. No, doctora, yo estoy segura que no. Oye, ¿tú sientes culpabilidad por algo? Sí, doctora. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi hijo se iba a morir y yo no hice nada. ¿Pero qué ibas a hacer? Yo creo que al final siempre me dijo la verdad, que él solo era un maestro de paso. ¿Tú has ido a un lugar donde tu hijo falleció? ¿Has Sí. estado allí presente? Yo me uní a una organización de personas que han perdido a sus familiares o que tienen familiares que están con enfermedades crónicas y van a morir, donde he recibido mucha ayuda y apoyo, y ellos me han permitido llevar al búho y han hecho la misma conexión de paz, doctora, que yo he hecho con el búho. ¿Tú sientes que te liberaste de ese sentimiento de culpabilidad de la muerte de tu hijo? Sí, doctora, porque el búho me llevó. Un día, como él cuenta, que yo salí en la noche, el búho me llevó al lugar donde mi hijo murió. Y yo ahí entendí el mensaje que mi hijo quería que yo transmitiera. Mi hijo quería que yo hiciera de este mundo algo mejor, que yo tenía que ayudar a los demás, que nosotros estamos aquí de paso todos. Sí. Y que tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque al final, doctora, todos nos vamos a morir. Yo sé, Empezá por ayudarte vos, busca ayuda. también, que es muy importante. Vamos a pasar a los testigos. Buenas tardes, Hola. doctora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Y estás apoyando a Iván. Iván. ¿Y su nombre? Mari, y Mari, estoy apoyando a Mary. Voy a hacer un corto receso, a la vuelta ustedes me dan su declaración, ¿ok? No se vayan, regresamos enseguida. David, vamos al grano. Doctora, ¿Hay una conexión aquí? existe la conexión. ¿Está esta conexión con este entre- búho y esta persona? Ya a estas alturas, yo creo que ya esta conexión está sobrepasando. Ya no es una conexión muy normal, que digamos. Caso cerrado. Caso cerrado.
tiene algo muy triste, pero a la misma vez tiene algo... un soñador. No sé. Primero ve a la muerte como algo natural, aunque para ellos es una tragedia increíble. Esta pareja tiene 20 años de casado, tenían un hijo de 16, su único hijo. Y este murió hace 2 años. En un accidente caminando por una montaña que él conocía perfectamente bien. Este chico que se crió en la naturaleza de Montana tenía de mascota a un búho. La madre ahora tiene una atadura increíble con este búho. Y el padre está preocupado porque considera que este comportamiento con el búho no está bien y que está afectando a la pareja. Él quiere que ella se someta a un tratamiento psicológico para lidiar con su duelo y quiere entregar ese búho a una organización que cuide animales. Y tú no tienes la más mínima intención de soltar a ese búho. No, doctor. Porque ese búho es tu conexión directa con tu hijo. Sí. Tú lo sientes de esa manera. Sí, es todo, es todo, Ok. es todo. Aquí está Ana, que viene a apoyar a Iván. Hola, doctora. Hola. Yo era la novia de Mario. Estaba con él en el día del accidente. Y ese día, el día estaba muy nublado y había muchísima niebla. Entonces estaba todo muy resbaloso. Y íbamos yo, Mario y el búho. Mario se resbaló y se cayó por el peñasco. Y el búho se fue volando. Y yo me quedé sola sin saber qué hacer, sin saber cómo estaba Mario, porque no podía verle. Y no podía moverme, no sabía a dónde ir. Por el pánico me quedé ahí, hasta que el rescate me encontró al día siguiente y luego encontraron el cuerpo de Mario, que estaba muerto. Vengo a apoyar a Iván porque conozco a Mario y sé lo mucho que le apasionaba la naturaleza y los animales. Y no le hubiera gustado ver a Tony así, en una jaula. Estoy segura y me entristece mucho porque le tengo mucho cariño a ella y a Iván. Y sé lo mucho que eso no le hubiera gustado a Mario. Ok. Mary, y usted está aquí apoyando. Sí, la vengo a apoyar a ella. Yo soy la presidenta de la Asociación de Padres que perdió, disculpe, que han perdido hijos. Yo también perdí una hace 5 años. Y además de personas que están sufriendo la pérdida futura de un pariente o de un hijo por enfermedades terminales. Cuando ella llegó a este grupo, nos pide incluirse, participar, venía muy adolorida, muy apenada y me dice que tiene una mascota, que quiere también traerla para que participe. Y se lo aceptamos. Y ella trae a su búho. Y realmente se sentía una conexión muy fuerte entre ellos dos. Y realmente, desde que lo ha hecho, que vamos quincenalmente a estas reuniones, hemos podido sentirnos mejor, La mejoría. realmente. Vamos a invitar a nuestros expertos, al señor Rey Becerra, quien es experto en fauna y flora, como saben, y al señor David de Vaprilla, quien es nuestro astrólogo y vidente. Doctora, mi hijo está aquí y va a haber una señal. Yo lo sé. Qué bello animal. Doctora, mi hijo está aquí. Qué bello está. Qué precioso. Bello, bello. Qué bello es. ¿Usted cree que me lo puedo poner al hombro? No en el hombro, pero yo creo que sí ¿En lo la podemos mano? poner bien cerca. Sí, sí, lo podemos poner aquí. ¿Cuánto pesa el búho, Rey? ¿Cuánto pesa él? ¿Este búho cuánto pesa más o menos? Este búho, bueno, aquí vamos a ver cómo hacemos. pero me porque va a va hacer falta un necesitar guantecito, porque tiene unas exactamente. uñas. Pero lo ponemos aquí, porque él es muy, muy manso. Este búho se ha criado. Ok, all right. Tiene su campanita y todo. Sí, un belt. Ajá. ¿Y los búhos pueden ser mascotas? Sí, sí pueden ser en realidad. Aquí se sujeta lo fuerte, con la mano bien fuerte, Ajá. sin abrirla. Exactamente. Ahí. ¿El búho tiene nombre? Sí, doctora, se llama Tony. Tony. Se llama Tony. Ok.
Entonces me decías, ¿sí se pueden tener como mascota? Bueno, en realidad este búho, este en particular, no es una especie norteamericana. Esta especie, si ellos dicen que la encontraron, fue porque existe aquí en los Estados Unidos muchísimas y que se han escapado. Incluso están en estos momentos criando con la especie nativa, que es el Greyhound Owl, que es muy parecida. Pero este búho se ve, por lo que yo lo he manejado, que está casi imprinter, es decir, que se ha criado desde muy pequeño con alguien, porque él siente una atracción muy grande y una comodidad muy grande Con los alrededor seres de los seres humanos, definitivamente. Él en la naturaleza ya no pudiera realmente defenderse. En los Estados Unidos no se puede soltar a la naturaleza, es ilegal porque no es nativo. Entonces puede ser que produzca lo que se llama un híbrido entre otras especies, o puede ser peligroso para especies nativas, que no es legalmente, no se puede soltar a la naturaleza. Pero por ser una especie exótica, es decir, no nativa, una persona sin una licencia requerida lo puede tener, porque no requiere la licencia que se necesita para las aves nativas. Así que yo creo que si hay una conexión, y lo han tenido tanto tiempo, pues se puede hacer todo lo posible para que ella lo mantenga. Yo creo que sí. Ok. David, vamos al grano. Doctora, ¿Hay una conexión aquí? existe la conexión. ¿Está esta conexión con este búho y esta persona? Existe una conexión entre todos los animales, especialmente Doctora. cuando hay un amor desde niños, desde pequeños, y desde que el animalito está pequeño, valga la redundancia. Pero ya a estas alturas, yo creo que ya esta conexión está sobrepasando, ya no es una conexión muy normal, que digamos, y puede convertirse en algo negativo, lejos de ser positivo. Ya fue positivo, ya recibió una terapia grupal, ya es hora que suelte. Ok. Mi inclinación es no separarte, pero yo he visto el sufrimiento de tu marido aquí. Lo he visto llorar con una angustia tan grande que me han dado muchas ganas de llorar a mí también. Porque aunque yo siento tu espiritualidad y tu conexión, siento que te está previniendo continuar tu vida. Es hora que te separes de Tony. Busca una organización cerca, allí de tu casa, que lo puedas ir a visitar. Busca algo, pero sepárate de él. Doctor, es mi hijo. Déjalo volar, ese no es tu hijo. Él tiene que volver a hacer otra misión. Él tiene que hacer otra conexión. La tuya está cumplida. La tuya está cumplida. Y sí necesitas ver a un psicólogo, porque sí necesitas liberar a través de la terapia ese dolor que todavía te consume, porque yo sé que todavía te consume. Tú todavía estás así que no has podido todavía explotar. Te concedo la demanda en su totalidad. Gracias. He dicho. Caso cerrado. Hacemos un corto receso y continuamos con más de Caso Cerrado.